Un abrazo a todos quienes también están allí viendo la grabación. Felices de compartir entonces otro estudio de conciencia, momentos de retroalimentación para el crecimiento en conocimiento, entendimiento y amor de nuestra alma. Gracias a ustedes por permitirme ser canal y agradezco a la vida misma entonces. Esta es una oportunidad muy bella, muy hermosa. Les pido que nos acomodemos para meditar en un primer momento. Esta meditación para conectar, para concentrar, para volver a regular el pensamiento y canalizarlo hacia la creatividad y hacia la luz. Sentémonos en una postura cómoda, por favor. Cerremos los párpados un instante y comencemos a respirar de manera consciente. Cada respiración nos conduce al encuentro íntimo con el yo interno, yo superior, que se da siempre en presencia y únicamente en presencia. Guiamos nuestro punto focal interno al corazón, tanto a sentir el músculo cardíaco en su palpitar, como el corazón vibratorio en su frecuencia, adentrándonos así en el cuerpo físico y en el cuerpo energético. Desde nuestro corazón, invocando la sagrada presencia yo soy, desde la sagrada presencia yo soy, invocando las huestes y jerarquías de luz para que acompañen y guíen este proceso de transmisión. Desde nuestro corazón, sentimos la apertura a que la luz llegue y nos permitimos abrirnos de forma receptiva a las frecuencias de pensamiento iluminado. En nuestro corazón y alma la certeza de la compañía de los seres de luz, guiándonos en este proceso de despertar espiritual. Guiamos nuestro enfoque interno al centro del cráneo. Ubicamos nuestra conciencia en la glándula pineal. Imaginamos la apertura de esta glándula como la apertura de un diamante brillante. Diamante brillante multidimensional, que como antena recibe las frecuencias de las 9 dimensiones. En nuestro cerebro imaginamos las 9 zonas de nuestra mente conectadas con las 9 dimensiones universales. 5 en el lado izquierdo y 4 en el lado derecho. Nuestro lóbulo cerebral izquierdo conectado con todas las dimensiones inferiores, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera.
y nuestro lóbulo cerebral derecho, conectado con las dimensiones superiores, novena, octava, séptima, sexta. Aquí y ahora. Hemos de ser conscientes entonces de esto para aperturar la comunicación interdimensional en un constante aquí y ahora. Hilando respiración a respiración, nuestra conciencia se entreteje de afuera hacia adentro. Conectamos con el núcleo de nuestro ser. Desde el interior y como decreto, imaginamos 7 aros de luz blanca brillante alrededor de nuestro cuerpo físico y energético. De la misma manera, imaginamos 7 aros de luz blanca brillante alrededor del planeta Tierra. Fotones que nutren e iluminan los corazones y las mentes de todos los seres humanos. Respiramos de forma lenta y profunda. Desde el centro espiritual de nuestro centro álmico, en decreto interior, yo soy el que soy. Vamos uniendo palma con palma, en las manos juntas a la altura del corazón. Abrazamos y agradecemos la guía y la compañía, la perseverancia en este despertar, esa fuerza al inspirar con calma y beatitud infinita, para que como humanos encontremos el camino dármico y nos guiemos de nuevo hacia la luz. Cada uno piense en sus intenciones personales, las más sublimes.
y póngalas en este momento entre palma y palma. Así que cada una de nuestras intenciones sembradas en este momento se alleguen al espíritu, se materialicen y se multipliquen. Una respiración profunda más. Suave con las manos hacemos unos coquitos y los ponemos sobre los ojos. Respiramos de forma lenta, profunda. Y despacio vamos separando los dedos de las manos, abriendo los ojos lentamente hasta poder adaptarnos de nuevo a la luz. Presentes en nuestro estado de vigilia, sin embargo conscientes de nuestra multidimensionalidad aquí y ahora. Un abrazo así a quienes no he saludado. Qué gusto estar, compartir. Hay unas muy buenas preguntas por allí, pero saben que si tienen alguna pregunta vamos a darnos prioridad primero a los que estamos reunidos. ¿Está bien? Entonces, un instantecito, voy a ir entonces por las preguntas al chat y nos damos el gusto de comenzar nuestro discernimiento. Qué bueno que ya logramos entrar y que por ahí algunas estuvieron con algunas dificultades. Gracias por la persistencia. Y voy a poner por acá en el chat las preguntas, entonces. Mm, Listo, ahí van. Entonces dice, ¿qué quiere decir, qué significa pasar por la cruz? Listo, como simbología espiritual. Vamos a hablar desde la alquimia para que sepan y vamos a hablar un poco del entendimiento de la geometría sagrada y entender lo que simboliza el hecho de estar crucificados, el hecho de reconocer entonces em, qué es para nosotros, ¿sí? Poder atravesar la cruz, vivir el jugo de la materia y trascender, ¿va? Es bastante hermoso todo este simbolismo. Pasar por la cruz no necesariamente es un proceso mortuorio como lo hace pensar aquella idea arquetípica del cristianismo, ¿sí? Vamos entonces a salirnos primeramente de eso, porque muchas personas creen que estar en la cruz resulta entonces algo nefasto, algo negativo, y les invito a que recodifiquemos eso. ¿Les parece? Miren, cuando uno analiza la geometría sagrada, se encuentra con que el cubo y la cruz tienen una relación implícita, ¿sí? Una una cruz representa un cubo tridimensional que se desdobla
y que llega por último a crear bidimensionalmente la imagen de una cruz. Estoy buscándola en este momento para poder mostrárselo, pero parece que no va a ser tan sencillo. Simplemente observen un instante acá y veo a ver si se las puedo compartir. A ver, ¿logran ver ahí el cubo? Listo. Cuando el cubo se desdobla, cuando se vuelve de tridimensional a bidimensional, se transforma en una cruz. ¿Sí? Esta parte simbólicamente es lo que hay que entender. Estar crucificados es otra forma de decir que estamos atravesando tridimensionalmente el cubo de la materia. El cubo, en su forma tridimensional, representa el cuerpo físico, y hay un símbolo alquímico que se experimenta en muchas diferentes tradiciones, que es el cubo negro. Este cubo negro que es, por ejemplo, el que adoran en la mezquita, o es el que se ponen los judíos acá sobre la cabeza o algunas veces en el brazo. Ese cubo representa el espíritu encarnado en la materia. El cubo, cuando se desdobla y se pone en 2D, entonces se vuelve una cruz. El hecho de estar encarnados en la materia significa estar para el espíritu crucificado en la materia. Eso quiere decir que todos nosotros estamos crucificados, pues estamos viviendo la materia, la tridimensionalidad del cubo, que es el mundo en el que habitamos, si lo hablamos desde la forma conceptual y de la geometría sagrada. ¿Sí? Estar crucificados, atravesar esta cruz, representa el momento en el que el espíritu está encarnado y las condiciones que hace el hecho de estar encarnado como pruebas espirituales. Cuando nosotros estamos encarnados, tenemos 4 pruebas espirituales iniciáticas que hay que tener en consideración: el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Las 4 son cualidades de la materia. Entonces, las 4 se consideran las características de la crucifixión. Y nosotros, como seres encarnados, debemos reconocer que estar crucificados es atravesar esas condicionantes, esas inevitabilidades del cuerpo físico: dolor, enfermedad, vejez y muerte. Todo esto representa para el espíritu la tridimensionalidad y el hecho de habitar el cuerpo físico. Entonces, el hecho de nosotros habitar la cruz puede significar sufrimiento si es que no vemos estas 4 inevitabilidades como grandes maestrías. Mientras que en la alquimia se enseña a ver el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte como fuerzas de la naturaleza a través de las cuales el alquimista se forja, o sea, da forma a su propia psique. El hecho de poder estar en comunión con aquellas características de lo desagradable en el cuerpo físico, se dice que es lo que pule y lo que permite extraer justamente de la experiencia física o el hecho de estar encarnados la verdadera esencia
del aprendizaje. Entonces, ¿qué es este aprendizaje y qué significa pasar por la cruz y estar crucificados y vivir en el cubo de la materia? Significa reconocer que del dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte se extraen las mejores enseñanzas espirituales. Y el hecho de estar abierto a esa cruz y a esa crucifixión nos permite reconocer con humildad la vulnerabilidad del cuerpo físico y nos permite volver a considerarnos desde el amor. Porque el hecho de estas cuatro inevitabilidades, tanto el dolor, la vejez, la enfermedad y la muerte, sensibilizan el alma y la alejan de la apariencia. Estas cuatro condicionantes van en dirección opuesta al ego. Entonces, cuando uno quiere hacer un trabajo con el ego, debe guiarlo o debe guiarlo, se dice de esa manera, a la cruz del mundo. ¿Sí? Si ustedes y si nosotros vemos que tenemos un ego, llamémoslo de esta manera, desorbitado en su función egoica, aproxímese siempre al hecho de reconocer que su ego está crucificado. Dicho de otra manera, un poco más cruel, está condenado al dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Nuestro ego está crucificado por el hecho de haber encarnado en el cuerpo físico. Y entre más pronto reconocemos eso, nuestro impulso egoísta se aminora radicalmente, radicalmente. ¿Sí? Y el hecho de poder reconocerlo nos permite entonces dar este vuelco hacia el hecho de experienciar la vida desde una postura de mental de misericordia. ¿De dónde nace la misericordia y la compasión? El hecho de reconocer que todos estamos encarnados es el hecho de reconocer que todos estamos crucificados, o sea, todos estamos de alguna manera sufriendo por las inevitabilidades de la vida. A todos nos duele, todos tenemos que vivir el proceso de sostener el cuerpo físico y la materia, eso quiere decir, todos tenemos que encargarnos de sobrevivir y todos vamos a pasar por la enfermedad, la vejez y la muerte, y mientras eso llega, todos quieren ser felices. Entonces, si entendemos que todos estamos viviendo la crucifixión, pero que todos quieren ser felices, de esto el budismo extrae la quinta esencia para poder despertar la compasión. Y dicen que esta meditación en la cruz es una de las formas diarias para poder recordar el hecho de ser compasivos. ¿Sí? Eso es lo que significa atravesar la cruz y pasar por la cruz o estar crucificados. ¿Sí? Miren que no significa algo eh, que podamos considerar malo. Es nuestra naturaleza como alma encarnada. ¿Sí? Entonces, vamos a recodificar el día de hoy lo que significa pasar por la cruz, para que cuando veamos a Jesús crucificado, para que cuando veamos la idea de la crucifixión, entendamos y podamos repolarizar entonces la cruz y la crucifixión no es sufrimiento, significa sensibilizarse porque reconocemos el llamémoslo, lo inevitable del dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y aunque eso pueda representar sufrimiento para el ego, para el alma representa sensibilizarse y representa amar lo que es la condición material, experienciar compasivamente el hecho de que todos estamos nacidos y por ende todos vamos a morir. ¡Uah! ¿Alguna pregunta de lo que significa pasar por la cruz o estar crucificados?
Dicen los alquimistas Ve, entonces Juanita. que esta es nuestra condición de ser, literalmente. Nati, te escuchamos. Gracias. Qué rico escucharte. Juanita, y ahí en el papel de la misericordia, Mm, se le cortó un poco a Nati. Está preguntando por el papel de la misericordia. Así. Allí, ¿cuál es el papel de la misericordia? y sobre la culpa, o sea, que si estos son como antagonistas. Qué interesante. La misericordia es y será un efecto de poder vivir estas cuatro inevitabilidades como causas de aprendizaje espiritual. La misericordia es una característica del cuarto chakra. La culpa es una característica del segundo chakra. Está en relación al ego y tiene que ver con unas características interdependientes, con el hecho de la relación con los demás, algo allí, y con las características como de reconocer cuáles son los acuerdos sociales. Mientras que este aspecto de la misericordia es un aspecto que se despierta en relación al hecho de reconocer estas características como parte de la naturaleza de nuestro ser. Sí, mientras que la culpa no tiene nada que ver con esto. La culpa hace parte de la ilusión egoica, de la ilusión del ego. Sí, se siente culpable porque de pronto va en contra de unos parámetros preestablecidos social y planetariamente, o de pronto algunos patrones preestablecidos en su familia o algo así. Ahí se puede despertar la culpa y la culpa debe ser transmutada entonces, ¿sí? En el hecho de reconocimiento, en el hecho de libertad, de libre pensamiento. Sin embargo, la misericordia es un fruto o hace parte como del néctar espiritual de este conocimiento. Cuando conoces esto de lo que estamos hablando, ese conocimiento genera e engendra misericordia, porque cambia la perspectiva, cambia el chip, cambia la forma en la que ves el mundo. Ya no lo estás viendo desde un punto de vista hedonista, en el cual únicamente se busca el placer, se busca, digamos, la satisfacción de los sentidos o la búsqueda de la felicidad desde el egoísmo, ¿sí? Sino que se mira más desde un punto de vista espiritual. La misericordia reconoce el otro como parte de tu propia esencia, pero en un estado de inconsciencia, con lo cual se te impulsa a ser siempre el misericordia es el que es ejemplo de amor para los demás. Quien es misericordia es ejemplo. Aquel que es compasivo lleva ese ejemplo a un tipo de acción específica. La misericordia y la compasión son las dos cualidades más elevadas del corazón. Con ellas se encuentra el verdadero servicio espiritual y el equilibrio entre el dar y el recibir. Son verdaderas llaves maestras si estamos hablando de virtudes. Aquel que es misericordia se le considera virtuoso, lo mismo que aquel que es compasivo se le considera virtuoso. ¿Sí? Qué poder, qué poder, qué poder. ¿Alguna otra pregunta por ahí o alguien que quiera comentar o aclarar algo aún más, Nati? Juanita, ¿ahí se me escucha? Es que a veces se me corta. La cruz, la que es la otra cruz, que no sé cómo se llama, que es como en equilibrio entre el paralelismo, ¿cierto? Como entre arriba y abajo. Ujú. ¿Es la misma cruz o es otra geometría diferente, otro significado? Muy buena esa pregunta.
Em, Nati está preguntando por la cruz solar. La cruz solar. A ver, yo veo si la puedo pasar por acá y compartir. Es esta. Miren, miren, la voy a compartir, que es un símbolo bastante universal, bastante universal, ¿sí? Observen esa cruz. Miren todas sus formas, todas sus formas. Atención a esta que es, miren la diferencia. Esta cruz no es esta de acá. Acá no, esta no es, esta no es. ¿Sí la ven? Esta es la cruz del cristianismo. Esta es la otra cruz justo de la que estábamos hablando, que el cristianismo tomó el simbolismo de la cruz y de la materia y de estar crucificado en la materia para su religión. Tengan presente que esta cruz de la que les estoy hablando no les pertenece al cristianismo, porque es geometría desdoblada. Sí, o sea, ellos, las religiones se apropian de las geometrías, pero las geometrías no son pertenencia de ninguna religión, de ninguna. Tengan eso claro, ¿vale? Bueno, esta es la otra cruz de la que nos estaba hablando Nati, y esta cruz es la cruz solar. Esta cruz siempre está dentro de un círculo, siempre está dentro de un círculo. ¿Por qué? Porque esta cruz representa la cualidad cíclica. Miren la forma en la que se les estoy presentando acá, como las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones, las cuatro direcciones, los solsticios y los equinoccios, ¿sí? Esta cruz es la cruz solar, representa el espíritu y la materia. La línea de abajo representa la materia y la línea vertical representa el espíritu. Y es la perfecta unión entre el plano espiritual y el plano material. Es la perfecta unión entre la cualidad celestial y la cualidad terrenal. Entonces esta es la representación del planeta Tierra y el universo. Es la representación de todos los ciclos de la naturaleza y su relación con nosotros. Esta es un símbolo muy diferente porque es un símbolo que representa el equilibrio, perfecto equilibrio. Y en ese perfecto equilibrio se encuentra entonces el punto en el centro. Se dice que cuando uno se queda mirando este símbolo y se queda mirando el punto en el centro, el punto en la mitad de la cruz, se vuelve una meditación muy potente, porque es encontrar el equilibrio entre el plano vertical y horizontal, entre los dos ejes, material y espiritual. Entonces les invito a meditar de esa manera. Es una meditación con geometría sagrada. Es muy buena. Les digo que tiene resultados muy poderosos esta meditación. Listo. Voy a dejar de compartir por acá ya. Listo. Entonces esa es, digamos, como esa otra geometría. Esta geometría es una geometría universal. Esa geometría se entiende en todo el universo. Representa de una sola manera el equilibrio perfecto entre los ejes. Entre los ejes. Los ejes en el universo representan el eje material y el eje espiritual. Acuérdense que eso no solo se vive acá en la tercera dimensión. Muchos seres de muchas dimensiones viven la escalera de la vida cruzando los dos ejes, el material y el espiritual, continuamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros nos desencarnamos y nos encarnamos. Uf, bueno, por acá veo que también Cindicina puso una pregunta, qué bueno, me encanta. Listo. Eso es esa otra cruz. ¿Claridad en esa otra cruz? ¿Alguna preguntilla por ahí que vaya surgiendo? La pueden lanzar. ¿Listo? Por acá entonces vamos con la otra pregunta. Terminamos un poco de hablar de geometría sagrada, terminamos un poco de hablar del simbolismo de esa geometría sagrada en nuestra vida y vamos a pasar a hablar de toda la cualidad onírica, porque la pregunta tiene que ver con el sueño.
Y dice de la siguiente manera, ¿qué significa verte a ti misma en un sueño, pero cuando tenía otra edad? En ese sueño, sentir a mi niña interior, ¿sí? Verse en otra edad, en el sueño, sería lo primero. Y luego sentir a la niña interior. El hecho de verse en otra edad es un símbolo. Quiere decir, si te ves más vieja, te están haciendo un llamado al reconocimiento de la sabiduría, a la experiencia. Y se te está haciendo una advertencia el tiempo, de no dejar pasar más tiempo. Si es que te ves en una edad mayor. Muy poquitas personas sueñan viéndose en una edad diferente y muy poquitas personas sueñan viéndose en edades mayores, aún. Las que sueñan viéndose por lo general en etapas previas, ¿sí? Cuando se ve siempre en una etapa previa, hace llamado a una etapa de inmadurez que debe ser transmutada psicológicamente. Entonces, por ejemplo, ay, es que me vi como cuando yo tenía 25, ay, es que me vi como cuando yo tenía 15. El alma está diciendo, hay una etapa de inmadurez psicológica que te estoy mostrando. Cuando uno se ve más joven, hace relación a eso, listo. Y luego ella dice, viéndome más joven, o sea, viéndome en otra edad, en ese sueño sentí a mi niña interior, listo. Entonces, el hecho de sentir a la niña interior hace relación a que en esos momentos la niña interior estaba haciendo un llamado al alma y no fue escuchada. Y debes volver a ir a esa etapa y entender que esa etapa que se vivió de la manera en la que se vivió porque no tenías conexión con la niña interior, ¿sí? Y el alma te está diciendo, para poder cumplir ese ciclo, esas etapas, y para poder seguir con lo que se viene, necesitas ir hasta la niña interior, sanar. Luego estas otras etapas que vienen que quedaron inmaduras por el hecho de no sanar niña interior, hay que madurarlas. Y luego eso es lo que se necesita para este presente. ¿Sí? O sea, el alma te está haciendo un llamado, y está diciendo, primero se va hasta la infancia, sane la infancia, luego tiene que devolverse a esa adolescencia o a ese sueño en el que se vio de otra edad y debe ver allí esa situación desde esta nueva perspectiva, teniendo al niño interior sano, ¿sí? Y vas a verla desde un nuevo ángulo. Eso es lo que está diciendo el sueño. Muy bueno, muy bueno. Em, Les recomiendo, yo he hecho ese trabajo onírico y es un trabajo que me dio fruto también. ¿Cuál es el trabajo? Hablar con el niño interior en los sueños, ¿sí? Entonces, durante un tiempo, aproximadamente 2 mesecitos, 3 mesecitos, estuve intencionando escuchar la voz de mi niño interior en el astral, en el onírico. Y en efecto hubo un sueño en el que soñé con mi niño interior, él estaba llorando, yo lo pude escuchar, pude abrazarlo, pude darle lo que quería y al final dejé a mi niño interior sonriendo. Fue muy lindo levantarme después de esa mañana porque me levanté como con mucha alegría. Me levanté súper contento esa mañana. Fue algo realmente espectacular. Pero miren, más o menos 3 meses intencionando un solo sueño. Y ustedes saben que uno puede soñar eso y no recordarlo. Entonces, mucha paciencia, pero de verdad les digo, yo lo recomiendo como láncense, porque tener el niño interior contento dentro de uno es indispensable para vivir la vida con alegría y es indispensable para poder tener presencia en inocencia. Si uno no tiene el niño interior sano, la vida no es alegre. Cuando el niño interior no está sano, la vida se torna como vida de adulto. como aburrido y gris, como mucha responsabilidad y nada de juego, ¿sí?
El niño interior sano es el que está viendo sí la vida de adulto que ya estamos viviendo, pero no como adultos aburridos, sino como adultos alegres. Entonces, revisen en su alegría y en su contentamiento, en su capacidad para el disfrute y en su capacidad para el juego, a su niño interior. Si usted dice, uy, yo perdí capacidad de disfrute, yo perdí capacidad de juego, de lúdica, yo le recomiendo que vuelva al juego y que se atreva a explorar otra vez niño interior, a reírse, a embarrarla, a salir del perfeccionismo adulto y a reconocer que la vida es juego, o sea, es creatividad que luego se destruye y luego se vuelve y se crea, y poder ver la vida con esa maleabilidad psicológica de un niño nos permite ver día a día como si fuera como por primera vez, como con inocencia, ¿sí? Cuando uno recupera la inocencia, ahí es cuando uno entiende la metáfora del maestro, dejad que los niños vuelvan a mí, ¿sí? Hay que ser como niños para volver entonces a retornar. Miren, miren que todos los maestros se la llevan bien con los niños y saben que en los niños está siempre la semilla cristalina, ¿sí? Entonces, otra forma de ver el niño interior es cómo me la llevo con los niños. No tengo que ser el payasito, no tengo que ser como el mejor amigo de los niños, pero si los niños te caen mal, ahí sí hay algo que analizar. ¿Listo? Si los niños les caen mal, ahí sí hay algo que analizar. No les estoy diciendo que eso sea malo propiamente, pero sí quiere decir que algo sucedió en el niño interior, por lo cual tú estás rechazando infancia. El hecho de rechazar la infancia afuera es rechazar la infancia que tuviste, ¿sí? Digamos en términos correspondientes. Entonces ahí está un poco pues de esas reflexiones en el niño interior. En los sueños, eh, yo solo una sola vez, me vi estando en una etapa temporal posterior, ¿sí? Y eso es entonces lo que ustedes conocen como y conocemos como precognición, ¿sí? Entonces luego uno llega a esas instancias y ¡pum! Lo viví tal cual. Casi siempre que tengan un sueño con etapas posteriores en los que se ven a sí mismos más viejos, tengan la posibilidad del sentido interno de la precognición, más que de analizarlo como un sueño, como un sentido interno. ¿Está bien? Mientras que hacia atrás, no. Hacia atrás no representa ese sentido interno. ¿Está bien? Algo que queramos por ahí acotar de los sueños, hablar de los sueños, preguntar de los sueños, compartir del niño interior también. Hablamos como esos dos macro temas así poderosos, que son temas muy lindos, muy profundos. Yo les hago esta pregunta a ustedes. Bueno, si se ríen, si disfrutan, pregunta, ¿cuándo fue la última vez que jugó? La última vez que jugó así como suena. Y no piense que tiene que tener al lado un niño para jugar. Y si usted con sus amigos grandes no puede jugar, es porque sus amigos entonces perdieron el niño interior. Hay que tener amigos que tengan el niño interior y tengan capacidad de juego y de disfrute. ¿Sí? Otra cosa que le pasa a los niños y es la capacidad de reírse de sí mismos. Entonces, hay un momento en el que el adulto pierde eso y lo convierte en guerra. Entonces, ¿qué tanta está la capacidad de reírse de sí mismo, de reírse de sí misma? Téngalo también por ahí presente. Es una característica que en los indios nativos americanos se llama el heyoka. Los heyoka, como eran parte de las tribus de los piel roja, y ustedes saben que ellos eran muy serios. Sí, los lakotas eran como así, las tribus eran así, como hay que hacer esto así, eso no se puede hacer así, tiene que ser así. Unas reglas muy marcantes, muy marcadas. Y el Heyoka tenía permiso dentro de la tribu para poder hacer las cosas diferente, para poder salirse de la línea, para poder mostrar que en la vida no es tan seria, para poder ser, le llamaban el bufón espiritual. ¿Sí? Y es aquel que se ríe en el momento en el que todos en la práctica de yoga, estamos en el om, pero ya se ríe,
Sí, y hay personas que todavía se enfadan porque alguien se ríe cuando están en una práctica espiritual. Si alguien se ríe en una práctica espiritual y usted se enfada, es ego espiritual. Sí, realmente aquel que está bien condicionado en ese sentido, sabe reírse incluso de sus propias expresiones, ¿sí? Tengan presente que la cualidad de reírse de sí mismo es la característica del niño interior. Aquel que no se ríe, entonces, el adulto cuando se vuelve gris, se dice que se agrió, se agrió. ¿Ustedes han conocido adultos agrios? Hay que tener mucho cuidado con la agriera psicológica, ¿sí? Esa es una característica de cuidado, eso enferma. Agriera psicológica, ¿va? Bueno, abro el espacio para preguntas, para comentarios, para lo que quieran expresar, para lo que quieran preguntar. Vámonos a la otra pregunta entonces por acá. Y Lore pregunta, dice, ley universal de la polaridad. ¿Cómo sabes si has llegado al límite de esa polaridad que todo dará el giro hacia el otro extremo? Cuando ya no te puedes resistir más y te entregas, te rindes. Por ley de ritmo, si tratamos de polarizar una emoción, pasaríamos al otro extremo y sería esa danza constante, el pendular. ¿Cómo encontrar la ecuanimidad? ¿Cuál sería el punto medio, el justo medio? ¿Sería la libertad, la dicha de la existencia? Bueno, es una pregunta sobre una ley o principio universal. El principio que vamos a hablar es el principio de polaridad, ¿sí? Y el principio de polaridad se entiende, y también ella lo expresa ahí, como el penduleo polar entre las dos características yin y yang, ¿sí? Bastante lindo, bastante curioso. Voy a buscar por acá algo. Ujú. Muy bien. Esta imagen me gusta y cualquiera de estas está bien. Ujú. Bueno, polaridad. Polaridad. Me voy a permitir por acá ya compartir, que ya encontré las imagencitas. Listo. Esto es lo que entendemos por polaridad. Es un símbolo universal. Es un símbolo. El yin yang es Ometeot, unidad dual trina. Es uno, es dos y es tres al mismo tiempo. Ometeot, una unidad dual trina. Esto es también lo que entendemos como por polaridad. También. Y se puede entender de las dos maneras. Y quiero que tengamos esta presencia. Porque entonces aquí un lado representa un polo y el otro lado representa el otro polo. ¿Sí? Y el pendular significa el movimiento entre los dos polos. Si lo vemos en términos de yin-yang, entonces es diferente, porque acá el movimiento se está dando en esta dirección, pero yo quiero que ustedes puedan imaginar el yin-yang moviéndose así, tun, 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 tun. Un yin-yang que nosotros vemos estático no está estático, es verdaderamente dinámico, dinámico. Entonces, miren, aquí es muy fácil saber cuál es el punto que representa el centro entre las dos polaridades. Entonces, yo les hago esta pregunta y ustedes quiero que me respondan, a ver, el punto, la mitad entre las dos polaridades es este, sí o no. Uno pudiera llegar a creer que este es el punto, el punto centro. Entonces uno cree que el equilibrio consiste en acá abajo, ¿cierto?
Y resulta que el punto centro, el verdadero equilibrio, es el punto rojo. Mírenlo acá. Este punto rojo es el verdadero centro, es el verdadero eje. ¿Listo? Lo mismo en el yin yang. Vámonos para acá. ¿Dónde está el eje? Acá tenemos dos puntos que están uno girando alrededor del ojo, del otro, pero el eje se encuentra aquí en la mitad, aquí, en un punto en la mitad donde luego los otros dos puntos viven esa rotación. Entonces sepan que el eje polar del yin yang está en la mitad y el eje polar del penduleo se encuentra en la parte de arriba, ¿sí? Aquí en este puntico rojo, ¿ok? Muy bien, ya lo tienen claro. Entonces, eh, Lore nos pregunta, ¿cómo sabes si has llegado al límite de esa polaridad que todo dará el giro hacia el otro extremo? ¿Sí? Mm. Si cuando mi péndulo está así, mis extremos, lo voy a graduar así, mis extremos se ubican aquí y acá. Listo. Pero una persona más extremista que yo ya no se ve así, se ve así. ¿Sí o qué? Es una persona que va más al extremo, más al extremo. Una persona más extremista se ve así. Listo. Entonces usted me dice, Wanda, ¿dónde está el límite de la polaridad? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de la polaridad? ¿Dónde se acaba la luz? ¿Dónde se acaba la oscuridad? ¿Dónde está el límite? El límite de una es la otra. Listo. ¿Qué quiere decir? La ley de polaridad explica, los polos se tocan. Hay un punto en el que realmente, si usted lo quiere ver en términos de penduleo, el penduleo sería tal que daría el giro completo. Uf, quedaría el giro completo, ¿sí? La instancia de encontrar un límite en un círculo es imposible, porque si el movimiento es pendular, usted puede seguir en una misma dirección de forma permanente y seguir empujando hacia el mismo lado. A la fuerza del yin y a la fuerza del yang se las metaforiza como la fuerza imparable y la fuerza inamovible. ¿Qué pasa cuando una fuerza imparable se encuentra con una fuerza inamovible? ¿Se acuerdan cuánto hemos reflexionado este axioma filosófico? ¿Sí? Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Entonces, no se llega a un límite. El límite es personal o está dado en el alma individual. Y les voy a contar entonces una historia propia. ¿Sí? Em, Cuando yo me aproximé en encarnaciones previas, varias encarnaciones previas, me aproximé a la oscuridad, entonces me adentré en aquello que para nosotros representa la maldad, la maldad. Yo de forma mm, astuta quise saber cuál era el límite de la maldad, el límite de la maldad. ¿Sí? Y si ustedes me conocen, saben que he descendido a los infiernos. Y debo decirles que no hay límite para la maldad. No lo hay. No lo hay. De la misma manera, en progresiones existenciales diferentes, he subido a instancias celestiales. Y he querido vislumbrar entonces si existe algún límite para la bondad. Y la misma respuesta, no lo hay. No hay límite para la bondad. El bondadoso
Se encuentra con el límite cuando se encuentra con el malvado. El malvado se encuentra con su límite cuando se encuentra con el bondadoso. Las polaridades se tocan. Una representa el límite de la otra, porque cada una representa una fuerza infinita. La fuerza inamovible y la fuerza imparable son fuerzas infinitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que haga magia? Que se limitan mutuamente. En ese limitarse es donde consiguen la manifestación, es donde se da la vida. ¿Se acuerdan lo que les he enseñado en términos de polaridad? La vida misma se da gracias a la tensión de opuestos. Gracias a la tensión de estas dos polaridades es que existe el universo. Toda la vida misma se manifiesta dentro de las dos polaridades. Es justamente el flujo electromagnético, porque la luz significa lo magnético y la oscuridad significa lo eléctrico. La característica de lo magnético es el orden, la característica de lo eléctrico es el caos. Pero miren que no le estoy nombrando entropía, pero le estoy dando cabida a la termodinámica. ¿Saben de lo que estoy hablando, cierto? Las leyes de la termodinámica, que dicen que todo es entropía, que todo tiende al caos, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque están reconociendo la cualidad eléctrica de la naturaleza. Amores, y si es que así, pues si es que lo vemos desde el aspecto oscuro, todo tiende al caos, y si es verdad, la ciencia sí tiene razón, pero le está faltando ver la polaridad magnética, que es la polaridad de la antimateria, que es la polaridad espiritual, donde todo tiende al orden. Entonces uno siempre ordena y la otra fuerza siempre desordena. Se los voy a nombrar en términos de temperatura. Hay una fuerza que es como el calor, dilata, expande. Y otra de esas fuerzas es como el frío, contrae. Y las dos fuerzas están. ¿Hasta dónde puede llegar la dilatación? Dilata, no tiene fin en un universo en el que el espacio es infinito. Y lo mismo, la contracción no tiene fin, ¿sí? Entonces, este flujo de la contracción y la dilatación representa otra vez el flujo de la polaridad. Los extremos se tocan en el principio de la polaridad. Tengan esa presencia, que es que hoy se los digo, pero si ustedes lo conservan como un conocimiento, se van a dar cuenta como a lo largo de la vida, a través de muchos entendimientos, como, mira lo que habíamos hablado, lo que habíamos hablado, porque les digo, esto se confirma a sí mismo una y otra y otra y otra vez en la vida. La vida misma lo ratifica, porque es una ley. Estamos hablando de leyes, no estamos hablando de algo que inventó ningún humano, ni siquiera. ¿Sí? Esas leyes rigen a todos los humanos, a todos. Entonces, yo he conocido demonios que todavía están cayendo. Y entonces ellos preguntan, ¿cuál es el fondo? ¿Y saben cuál es la respuesta? No hay. Se puede seguir cayendo. ¿Sí? Y hay ángeles que están ascendiendo. ¿Y hasta dónde puede ascender un ángel? No hay límite. Puede seguir ascendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se da el giro? ¿Cuándo se da la inversión de la polaridad? ¿Sí? Lore puso, cuando ya no se puede resistir más. Bastante interesante esa pregunta, ¿va? Resulta que esta no se trata de resistencia, realmente se trata de un flujo circular. Vamos a volver a pensar en la geometría sagrada que nos habló Nati, la del círculo con la cruz en la mitad. Listo. Dos características que representan las cuatro estaciones, que representan la forma en la que se mezclan gradualmente y en la que la energía va tendiendo. Entonces, cuando la energía está en el tope arriba de la vibración, verano. Cuando la energía está en el tope abajo de la vibración, invierno.
Cuando la energía está subiendo, primavera. Y cuando la energía está bajando, otoño. ¿Sí lo ven? Invierno, primavera, verano, otoño, invierno, etcétera. Es una onda, es una forma circular, ¿va? La energía entre las dos polaridades, como el yin y el yang, es circular. Va de un lado para el otro, pendula. Ese acto de pendular tiene diferentes ciclos en cada uno de nosotros. Las fosas nasales pendulan cada hora y media. Hora y media está más activa la fosa nasal derecha y a la hora y media está más activa la fosa nasal izquierda. De la misma manera nuestros cerebros. El cerebro, lóbulo cerebral derecho está más activo durante hora y media y luego el cerebro izquierdo está más activo durante hora y media. Adivinen cuánto duran los ciclos de sueño. Hora y media. ¿Qué quiere decir? Que primero está durmiendo el uno y luego está durmiendo el otro. Sí, lo mismo le pasa a los delfines. Duermen una hora y media por un cerebro, pero la característica poderosa de los delfines es que ellos mantienen el otro despierto mientras el otro duerme. Sí, nosotros dormimos con los dos, pero igual se turnan. Igual se turnan. Esa característica se da también a muchos niveles emocionales y psicológicos. Psicológicos, ¿sí? O sea, estamos más en el periodo alto, luego bajamos y al periodo bajo y luego volvemos el ascenso. Reconocer este principio de ritmo quiere decir que nunca ocurre un extremo total, siempre se vuelve por compensación. La clave energética se llama compensación. Es una clave energética importante. Siempre que ocurre la polaridad a un extremo, se va a compensar por naturaleza en el mismo flujo al extremo opuesto. Sí, ese es el principio de compensación. Esta manera de verlo puede representar el equilibrio en el extremismo. Voy a explicarme y lo voy a explicar con lo que le está pasando al planeta en términos de clima. El planeta está en un clima de extremo a extremo, de extremo a extremo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? De mucho sol o mucho calor a mucho frío, a mucho calor, a mucho frío, a mucho calor y se compensa. Entre más calor, más frío. Entre más frío luego, más calor. Y se va a compensar de la misma manera. Entonces yo les pregunto, ¿será que cada que se extrema más realmente es equilibrio o desequilibrio? Acuérdense, siempre por compensación va a estar el otro lado. Entonces eso podría uno decir, como va a compensar, entonces hay equilibrio. Resulta que la compensación se da por la extremidad de los polos, de los polos. Entonces ocurre el acto que llamamos compensación. Si hay desfase del positivo, entonces hay desfase del negativo. Pero el hecho de que haya desfase y que haya que tener compensación no es el verdadero equilibrio. Es una cualidad extremista. Entonces volvamos a la imagen que les mostré ahorita. El equilibrio está no aquí abajo, como les estoy mostrando en este momento, cuando el pendular está entre comillas en el centro, sino que el verdadero equilibrio está acá arriba, en el eje del péndulo. Esa es la característica que les quiero enseñar entonces. ¿Qué quiere decir estar acá? ¿Y qué quiere decir estar acá arriba en el puntico rojo? Miren, el puntico rojo representa para nosotros estar en la conciencia yo soy del alma. ¿Listo? Ese es el puntico rojo.
aquí arribita. Mientras que este centro gravitatorio, que es como el peso, representa estar en la conciencia del ego, el yo inferior. ¿Listo? El ego o yo inferior siempre va a estar de un lado para el otro, porque su naturaleza es pendulante. ¿Listo? Este hecho de irse aquí arribita al punto rojo, donde está el eje del yo superior, quiere decir atravesar, entre comillas, la cuerdita, entre comillas, la cuerda, ¿cierto? Ustedes me entienden la metáfora. La cuerda es el alma. Entonces, ahí con esa metáfora, poder neutralizar el efecto del principio de la polaridad quiere decir elevar la visión, elevar la mirada interior hacia el yo soy y dejar de reconocerse como ego inferior. Entonces, los alquimistas dicen que se puede contrarrestar de esta manera el efecto rítmico. Entonces, tú sabes que tu ego, tu cuerpo, tiene un ciclo, ¿sí o qué? Un ciclo pendulante, como les acabé de enseñar. Pero entonces, si tú no quieres vivir los efectos de un ciclo pendulante del ego, lo que haces es elevarte a la visión espiritual, a la neutralidad del yo soy, mientras el ego aquí abajo, entre comillas, atraviesa ese ciclo pendulante y vuelve, ¿sí? Esa es la clave de la neutralidad. Cada que tú quieras, te elevas hacia el yo soy para poder que el efecto del péndulo como efecto no te toque espiritualmente. ¿Sí? Espero haberme hecho entender. Esta es la verdadera forma de trabajar con el principio de polaridad o este principio rítmico. Representa tú adquirir la habilidad alquímica para saber cuándo estás desde tu ego y cómo liberarte de esa visión para estar desde tu espíritu. Y el hecho de poder ver las cosas desde el espíritu hace que el ego no se afecte por el penduleo natural del ritmo de la vida. ¿Sí? Espero haberme hecho entender. Pueden hacer cualquier pregunta. Cualquier pregunta. Esto es lo que entendemos como utilizar la ley para saltarse la ley misma. Porque una cosa diferente es repolarizar. Acá lo que estamos haciendo es neutralizar el efecto del péndulo. Usted sabe que el péndulo va y viene y usted neutraliza. El péndulo va y viene y usted neutraliza. Pero una cosa es neutralizar y otra cosa es repolarizar. Porque repolarizar es cambiar el sentido del movimiento. Listo. Y eso está ahí, es otra de las características o de las enseñanzas de la alquimia. ¿Qué es repolarizar? Repolarizar emocionalmente quiere decir el hecho de poder ver tus emociones como metales densos o densidades internas y reconocer cuáles serían los antónimos de esa emoción para poder activar de esa manera una digamos, una fase alquímica que se llama eh, disociación y coagulación, ¿sí? Consiste en separar los sinónimos y los antónimos. Consiste en reconocer lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, estoy sintiendo pereza.
y reconocer cuáles son los sinónimos de la pereza. Letargo, apatía, desinterés, etcétera. Luego, la primera etapa de la repolarización consiste en conocer los antónimos. Los antónimos de la pereza: determinación, voluntad, inspiración, movimiento, dinámica. ¿Sí? Entonces, el acto de repolarizar el pensamiento, que es lo que estamos hablando, consiste en aprender a pensar. Pensar, primero que nada, con las características del antónimo. Cuando se aprende a pensar con las características del antónimo, a ese arte se le llama repolarización del pensamiento. Para esto hay que saber un poco de sinónimos y antónimos. Ya hemos pasado por esas conversaciones y les he invitado continuamente a que abran el Google y a que busquen sinónimos de esta emoción y antónimos de esta emoción. Esa es la forma más simple de trabajarlo. Y uno, a medida que va haciéndose arte, en el arte real, en esta alquimia interna, uno va nombrando de manera mucho más específica lo que va sintiendo. En un primer momento uno posiblemente no sabe nombrar, pero luego uno comienza a codificar las emociones con su frecuencia exacta, al poder nombrar y nombrar incluso con diferencias frecuenciales. Este arte de la repolarización es un arte que se nos invita a enseñarnos entre todos, ¿sí? Entre todos, todos, siempre. Lore, que hizo la pregunta, tiene por ahí una pregunta. Venga, Lore, sigamos discerniendo y démosle hasta que quede claro todo este tema. Me encanta. Hola a Cuéntanos, Lore. todos, hola a todos. Juanda, sí, precisamente cuando preguntaba lo del ritmo, me refería a la repolarización. De pronto no lo pregunté bien. Si tratamos de repolarizar una emoción, pasaríamos al otro extremo. Pues, esa es como la pregunta. Porque entonces, bueno, yo siento como, digamos que rabia o tristeza. Ujú, Entonces ujú. voy a pensar en los aspectos, bueno, del otro lado, que sería como la alegría, pero entonces ahí es donde me surge la duda porque estaríamos repolarizando, es pasar de un polo al otro, según lo que yo estoy entendiendo. Yo Entonces, ya entendí. mi pregunta es, si yo repolarizo, porque pues tú no lo has hablado mucho, entonces, listo, yo estoy súper triste y ya me voy a la alegría, siento, me voy como a esa sensación, bla, bla, pero me estoy yendo al otro polo. Entonces, como encontrar como el justo medio, el punto para yo no irme de un extremo al otro, hablando de la repolarización de las emociones. Muy bien, Lore, ya te entendí perfectamente. Mira que ahorita el primero que les dije era neutralizar, ¿cierto? ¿Cómo neutralizar? Y en ese proceso, este proceso de neutralizar se logra, Lore, repolarizando. Entonces yo te voy a darle esa claridad y tú vas a hacer el match, te lo aseguro. Mira pues, uno está alegre, eufórico, eufórico. Entonces uno vuelve así la conciencia de las inevitabilidades, ¿cierto? Dolor, enfermedad, vejez y muerte. Esto no es para entristecerse, Lore. No es que con de la euforia, pensando en eso, vas a pasar a la tristeza. No. Se trata de que en esa euforia, el hecho de tú tener esa regulación mental neutraliza el positivo. Neutraliza el positivo. ¿Listo, Lore? Lore, estás aperezada. Y entonces estás aperezada, hay inacción, inactividad, letargo. Entonces estás pensando en inspiración, voluntad, fuerza, determinación. Lore, no te vas a parar inmediatamente a hacer ejercicio. Así no funciona el tema, ¿sí? Lo que estás haciendo es neutralizar tu mente. O sea, le estás dando eso para que ella se neutralice, para que deje de pensar con letargo, pereza, pero eso no quiere decir que vas a pasar inmediatamente a pensar con determinación y voluntad. Lo que hiciste ahí fue neutralizar.
O sea, sacarla del extremo. Entre más uno repolariza, más neutraliza. Repolarizar Sí, es neutralizar. sí, ¿Listo? sí, sí. Entonces no se va nunca al polo opuesto, sino que realmente siempre vuelve al medio. Sí, te entiendo. Eso, ¿sí la Y cachaste? haciéndola como la imagen visual del péndulo que acabaste de mostrar ahí, se me viene a la cabeza como la cuerda, ¿cierto? Como una cuerda con los dos extremos. Y esa cuerda es muy larga, pero cuando tú la partes de la mitad y la levantas, que sería como ir a la conciencia del yo soy, elevar la conciencia y demás, los extremos se acortan. Entonces era lo que tú Ah, decías de evitar ese pendular hacia el otro extremo tan fuerte, sino que ir a la conciencia del yo soy, que sería ese justo medio. Entonces exacto, ya no me voy tanto a los extremos, sí, lo caché. exacto, Muchas gracias, Norma, exacto. gracias, gracias. Cada que uno está que va, neutraliza repolarizando. Y entonces se mantiene uno neutral. La verdadera clave es mantenerse neutral, más que polar. ¿Sí? Entonces me repolarizo para neutralizarme. Qué buena, me encanta. Y por aquí Cami tiene una preguntita. Cami, te escuchamos, amada. Hola, tengo una duda sobre neutralizar. Cuando uno Sí, dice como estar en el yo soy, es también sí, como una manera de decir volver al centro, como al corazón, cuando llevas así como la atención de nuevo al corazón. sí, es exactamente lo mismo, man. Es lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Ir al yo soy, neutralizar, volver al yo interior, volver al centro. Estamos hablando de lo mismo con diferentes maneras. Pero sí, Cami, muy buena pregunta y sí es. Así tal cual. Muy buena. Muy bien. Por ahí si alguien va teniendo una pregunta, pues la puede ir lanzando en cualquier instante. Listo. Y por ahí la última dice, ¿cómo encontrar la ecuanimidad? ¿Cuál sería el justo medio? Entonces sería la libertad, la dicha. Esa neutralidad de la que estamos hablando, que se logra al repolarizar, es la ecuanimidad. Justamente, así es. Ecuanimizarse. Tal cual. Qué bendición. Qué lindo esos buenos entendimientos que se dieron hoy. Me encanta. Y bueno, por acá Cindy nos pregunta algo que va en relación a nuestro anatomía y fisiología. Entonces vamos a respirar para cambiar de tema. Inhalemos y exhalemos. Integremos todo lo dicho del principio de la ley, de la polaridad, del ritmo, todo lo dicho de la polarización, de la repolarización, de la neutralización, para que eso se integre y podamos entonces darle cabida mental a este nuevo tema. Ahí está, buenas respiraciones, buenas respiraciones. Y la pregunta fue, ¿cómo limpiar y purificar la sangre? Sí, es profunda porque es dimensional y no se los puedo responder únicamente desde el cuerpo físico, porque ustedes saben que la sangre es al cuerpo físico lo que el prana es al cuerpo energético. O sea, la sangre es prana condensado, es prana denso, dicho de otra manera. En la sangre es líquido vital, energía vital, condensada para nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Si hablamos del macrouniverso, en el universo también existen unas vías circulatorias por las cuales transcurre o disgrega la sangre del universo. Y es lo que nosotros entendemos como plasma, el plasma energético, ¿sí? Es la sangre, o sea, la sangre para nuestras células y moléculas es plasma energético, plasma con el cual pueden estar haciendo. Incluso, pues, el plasma dentro de lo energético, que es el elemento cero desde el cual se plasma todo lo demás como plasmación, incluso lo fisiológico toma el mismo nombre, porque en la sangre o a través de esos circuitos, los glóbulos rojos van con plasma, propiamente dicho, desde lo fisiológico, ¿sí? Entonces, miren que el plasma de plasmación, energía vital, prana de vida. A la sangre o a este flujo vital tiene dos nombres diferentes al prana también en el oriente. Se le dice chi en China
y ki en Japón. El ki, el ki, el chi, el prana es exactamente lo mismo. Listo, para que tengamos esa claridad. El hecho de la medicina tradicional china y el yoga, por ejemplo, enseñan que el correcto flujo de la energía vital por el cuerpo energético es la salud del cuerpo energético. Eso quiere decir por correspondencia que el correcto flujo de la sangre por el cuerpo es el correcto flujo de la energía por los órganos y es la vitalidad. Lo voy a decir de otra manera, como lo enseñamos en términos energéticos. Si el prana se estanca en alguna parte del cuerpo energético, ese chakra se enferma y se puede llegar a enfermar. Lo voy a decir en términos de cuerpo físico. Si la sangre se estanca en alguno de los sistemas, ese sistema mismo se enferma. ¿La sangre se puede estancar? Sí, se puede estancar. Y se estanca en los huesos, o en los músculos, o en el sistema digestivo, o en el sistema circulatorio, y ustedes saben que todo eso es un problema. Cuando se estanca en cualquier partecita, siempre es un problema. Lo mismo ocurre exactamente lo mismo cuando ocurre un estancamiento a nivel energético, se estanca uno de los chakras. ¿Cómo se experimenta un estancamiento del chakra? Porque el pensamiento no se renueva, el pensamiento no circula, y cuando el pensamiento no circula, no se renueva, hay estancamiento. O sea, siempre piensas lo mismo y no hay una... ¿Qué quiere decir renovar el pensamiento? Quiere decir que el pensamiento adquiere nuevas cosas, nuevos ingredientes, como nuevos conceptos, y tiene una nueva forma, renovar, o sea, volver a ser nuevo. ¿Sí o qué? Lo mismo debe pasar por el cuerpo renueva su sangre. ¿Cómo renueva el cuerpo la sangre? Otra vez. Cada respiración en sus alvéolos, que están en sus pulmones, que son las células de los pulmones, en cada respiración, sus alvéolos sacan de la sangre la energía que está estancada y le ponen energía nueva. Y luego ese aire sale, que es aire contaminado para nosotros, pero ustedes saben que las planticas se lo comen, y nosotros obtenemos de las plantas aire renovado, oxígeno renovado que va otra vez a nosotros para producir esa renovación. ¿Va? Entonces, primera etapa de cómo purificar y renovar la sangre está en esa clave. ¿Cuál es la primera etapa? La respiración. Usted renueva y purifica su sangre, primero respirando. Respiración, de verdad. Es así de sencillo, potente y poderoso. ¿Listo? Entre mejor la calidad del aire, más pura la sangre. Si usted cuando respira puro smog, su sangre, ¿qué va a tener? Partículas de smog. Y usted después le va a tocar drenar eso a través de otro sistema que es el digestivo, que le va a tocar sacar esas partículas de smog. Pero es bueno que usted purifique primero, purificando lo que respira. Y la primera etapa para purificar lo que respira es respirar de forma consciente, muy seguido, muy seguido, muy seguido. ¿Listo? Bueno, la sangre lleva energía, y esa energía que lleva, que está relacionada con el cuarto chakra, es energía de vida, es energía vital, es energía de frecuencia. Entonces, miren esta clave para purificar la sangre. Pregunta, ¿dónde se produce la sangre? ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? Producción de glóbulos rojos, ¿dónde se da? Profesor. Los riñones. Médula ósea. Muy bien, exactamente.
Los riñones lo filtran, pero No, yo por le puse ahí... es la eritroproyectina, que es lo que transporta el oxígeno. Acabo Ah, de hacer acá el... buena, papito lindo. Los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, como lo dijo bien Lili, muchas gracias Lili, se producen en la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? Médula quiere decir como la mitad. Para que ustedes se lo aprendan, lo que hay aquí en la mitad de nuestra columna también se llama médula, pero se llama médula espinal, la espina, ¿sí? Esta se llama médula ósea, o sea, que es la parte del centro de los huesos. En los huesos se produce la sangre, o sea, en el chakra raíz. ¿Listo? Y la sangre es energía vital. Y el chakra raíz espiritualmente significa la fuerza de la vida. El chakra raíz es la fuerza de la vida, ¿sí? Porque es la raíz, es la fuerza para vivir. Entonces, clave de biodescodificación dada para que la sangre esté fuerte. En el primer chakra, que ustedes ya saben que tiene que ver con el sistema óseo y que ya saben que tiene que ver con la médula espinal y que se están segregando los glóbulos rojos, ahí usted debe sentir fuerza por la vida. Fuerza. ¿Qué es lo contrario a fuerza por la vida? La apatía por la vida es las instancias tanáticas. Ay, la vida para qué, la vida no tiene sentido, la vida no sirve para nada, la vida. Eso es lo contrario a la fuerza a la fuerza de vivir, ¿sí? Lo contrario es el suicidio, que es atentar contra la vida propia, ¿vale? Mientras que entre más ganas de vivir, como, es que qué rico, estoy vivo, gracias, y tengo fuerza para seguir y levantarme, esa fuerza por vivir estimula la creación de glóbulos rojos que de verdad son fuertes. Y hay glóbulos rojos que son más fuertes que otros. Sí. ¿Y depende de qué? De tus ganas de vivir, dependen tus glóbulos rojos. Tus ganas de vivir, depende. Es que, parece uno de pronto no se lo toma en serio, pero si usted está aburrida con la vida, sepa que sus glóbulos rojos son chiquiticos, aformes, opacos, así como suena. Es una cosa muy profunda. Pero si usted tiene ganas de vivir, sus glóbulos rojos son grandes, brillantes y de un color hermoso, les digo. Y solo depende de esas ganas de vivir. Entonces, ¿cómo limpiar y purificar la sangre? Les estoy diciendo cómo crear glóbulos rojos poderosos, cómo crear sangre poderosa. Parte desde ahí, ¿sí? Ojalá uno no contaminara la sangre. ¿Cómo limpiar y purificar? No contaminando. ¿Cómo limpiar el río? No lo contamine. Es lo primero, ¿no? Usted no necesitaría limpiar un río si no lo contamina. No sé si me hago entender la lógica. Pasa lo mismo. Usted no necesitaría pensar en purificar algo que no está contaminado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo contaminamos nuestra sangre? Y contaminantes hay, pero muchos, muchos, muchísimos. ¿Sí? Bueno, la calidad del agua, la calidad de la comida, dentro del aspecto más burdo, interviene directamente. Lo voy a decir de esta manera. Las drogas y las medicinas intervienen directamente. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes saben cuánto tarda el cuerpo en sacar el efecto de haberse fumado un cigarrillo de marihuana? ¿Ustedes saben cuánto tarda el cuerpo en sacar el efecto de una pastilla de un antibiótico? Les preguntaría primero, ¿ustedes saben si su metabolismo es lento o rápido? ¿Usted sabe el ritmo de su propio metabolismo?
iniciando por ahí, ¿va? Porque es que para poder dar un remedio se necesitan todas estas características. Entonces no existe como una fórmula única. Pero entonces, dado el caso, si usted limpia el agua que toma, si usted limpia el aire que toma, el aire que respira, si usted limpia el alimento, si usted tiene ganas de vivir, su sangre de por sí ya puede estar en un nivel bueno. No necesitaría insertar muchas cosas. Realmente uno necesita sacar cosas. Para purificar uno necesita más sacar que introducir, ¿sí? El sudor que desintoxica es indispensable. Existen métodos de purificación. Un detox purifica, un ayuno purifica, un lavado intestinal purifica, a los que se hacen los lavados intestinales, ¿cierto? Eso purifica un montón. Bueno, en términos físicos. Ahora les voy a decir qué es lo que más purifica en términos energéticos. ¿Sí? El cuarto chakra, que es el que administra la sangre, tiene que ver con la acción. Y la acción pura es el servicio desinteresado. La acción pura es servicio desinteresado. Entonces, energéticamente, siempre estás nutriendo y puliendo tu energía y tu prana cuando sirves de manera desinteresada. Es la mejor manera de, ¿va? Bueno, y existen ya otras cualidades, por ejemplo, el magnesio y en sus diferentes composiciones y mezclas sirve mucho para purificar sangre. El silicio, el silicio como elemento sirve para purificar la sangre. Bueno, alimentos, la guanábana, el yacón, no sé si conocen el yacón, la guanábana, sirven para purificar la sangre. Los alimentos que sean blancos, ¿qué alimentos blancos conocen? Los alimentos blancos sirven para purificar, estamos hablando de purificar y limpiar, ¿sí? Son los que más purifican y limpian. Y de tanto en tanto, bicarbonato. El bicarbonato purifica un montón, ¿sí? Bueno, algunos métodos detox, como tomarse, por ejemplo, agua con limón en la mañana, podría también servir como método de purificación. El yoga en sí mismo enseña una técnica que se llama Nauli Kriya. Nauli. Esa técnica les invito a que la estudien. Lo estoy poniendo en el chat. Nauli Kriya. Ese Nauli Kriya es un método de purificación muy potente. ¿Vale? Purificar sangre. Wow. Bueno, Asnael dice que es posible purificar hasta 1 grado, pero que no es posible tener la sangre totalmente pura, iniciando por lo que respiramos. Entonces dice que ya de por sí la sangre tiene ciertas impurezas, ¿ok? Que esas impurezas las digiere o las sintetiza el sistema digestivo y las elimina el sistema digestivo. Entonces dice, verdaderamente que debes tener muy bien para que tu sangre esté bien, sistema digestivo. Entonces dice, para que tu sangre circule bien, que tu sistema digestivo sea el que esté puro y sea el que esté depurado, más que la sangre, el sistema digestivo. Ah, qué curioso. Listo. Por ahí transmitiendo entonces lo que dice. Mira, qué lindo. Y claro, tiene todo el sentido, por supuesto. Si uno le pone lógica, por supuesto. Muy bien. Muy bien, eso es en relación a la sangre. Si alguien tiene alguna pregunta, siente que está por ahí, si quedó alguna claridad o alguna pregunta, por acá estoy para responder todo. ¿Listo?
Y si no tenemos más preguntas, creo que hemos llegado al final de nuestro recorrido por este día de transmisión y retroalimentación de conciencia. ¡Qué belleza! Se pasa rapidísimo el tiempo, ya son es que las 5:40. Increíble. Bueno, muchas gracias, más de lo que esperaba, dice Cindy. Ah, bueno, con todísimo el amor. Qué rico, parcera, qué rico. Lore, también te devuelvo ese corazoncito. Les doy así todo mi amor, todo el brillo de mi espíritu, que llegue a su espíritu bueno, gracias Nati. Vamos a hacer el decreto, estamos en esa propuesta de hacer el decreto, que es también un decreto universal para seguir, digamos, como poniendo esta palabra poderosa en nuestros corazones y de esa manera así cerrar de la mejor manera. Y decreto que nos han compartido nuestros hermanos mayores, ayaplianos a través de la señora Franca, y que nosotros retomamos como transmisores de ese lindo conocimiento para poder instaurar en nuestro corazón este decreto. Entonces todos, por favor, vamos a cerrar los ojos, vamos a juntar la palma de las manos y vamos a escuchar con verdadera prontitud el decreto, ¿sí? Nati, somos todos tuyos, incluso yo acá me silencio. El decreto de conciencia. Por el poder del 7 veces 7, por el poder de los 6 elementos, por el poder de las 9 dimensiones, por el poder de la luz y del amor, por el poder de la creación divina, por el poder de ser hijo de la mente, por el poder de ser hijo de la energía. Soy la tierra donde mi deseo nace, soy el agua donde fluye y hace, soy el fuego donde se abraza la iniquidad, soy el aire donde acaba la eternidad. Que la tierra se lleve lo negativo, que su equipaje sea el motivo para abrir los ojos a la conciencia, a la rectitud y al balance excesivo. Que el agua lleve y lave la infamia, la injusticia y el desamor y purifique a las almas perdidas en su dolor. Que el fuego queme y transmute y ate las manos de aquellos que inducen al miedo y al terror. Que el aire limpie las mentes, rompiendo las programaciones que no los dejan despertar, decidir con voluntad, actuar y obtener la libertad. Soy el éter y el helio, conóceme oscuridad. Soy la luz de la verdad. Te ordeno retirarte e ir a tu realidad, al infierno de tus sombras y al olvido de tu densidad. Soy yo, eres tú. Que así sea, que así será. Gracias, gracias, gracias. Les amo con el corazón. Que tengan una hermosa semana y nos veremos en el próximo estudio de conciencia. Les amo mucho. Chao, lindos.